Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Señores padres de familia, queridos alumnos, madres y padres de familia, revisemos las actividades de esta semana. Bien, para esto les voy a compartir las actividades que vienen en el documento de esta semana, la semana número 11. Bien, está cargado el documento, en breves instantes lo vas a poder visualizar. No olvides poner tu nombre completo, empezando por tu apellido paterno, materno, tu nombre o tus nombres, el grupo y la fecha. El título, propiedades de los polígonos irregulares y construcción de polígonos regulares. Bien, el aprendizaje esperado deduce y usa las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos regulares. Bien, aquí mencionamos la definición de polígono y los elementos que contienen cada uno de esos polígonos. A manera de inicio, te preguntan que cuál de estas tres tarjetas es hecha por un polígono, pero por un polígono regular, es decir, que tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales. Y tú vas a contestar la tarjeta de cumpleaños, ¿no? O sea, la morada. Bien, en el desarrollo necesitamos nosotros encontrar el centro de cada uno de estos polígonos para posteriormente encontrar el ángulo central, como se muestra en esta figura. Por eso aquí yo tracé las diagonales para ubicar el centro y asimismo determinar el ángulo central. Aquí te pido lo mismo, ¿no? Que encuentres el centro y luego que traces los polígonos centrales, no, los ángulos centrales. Bien, aquí el ángulo central mide 90 grados, habrá que medir con un transportador. ¿Cuánto mide el ángulo central aquí? En el pentágono, en el hexágono y en el dodecágono. ¿Cuánto mide cada uno de estos ángulos? Y en base a eso vas a llenar la tabla. El número de lados, números de ángulos centrales, medida de cada ángulo y la operación, ¿no? Que resulta de hacer el número de lados por 90 grados, ¿no? O el número de ángulos centrales, quiero decir. Número de ángulos centrales en el cuadrado es 4 multiplicado por 90, pues da 360, y así te pido que llenen la tabla. Bien, ¿cuál es el resultado de multiplicar el número de lados de un polígono regular por la medida de su ángulo central? Pues 360 grados. El número de lados de un polígono regular es 10. ¿Cuál es la medida de su ángulo central? Entonces aquí hay que dividir 360 entre 10 y te va a dar los grados, ¿no? Igual, aquí ahora al revés, la medida de un ángulo central de un polígono regular es 40. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tiene ese polígono? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Igual 360 entre 40, pues ya te da, ¿no? ¿Qué polígono regular tiene un ángulo central de 90 grados? Esto lo vas a ver aquí aquí está, ¿no? Para contestar esa pregunta, pues sería el cuadrado en este caso, ¿no? Bien, y aquí hay una forma de tantas para trazar polígonos regulares inscritos en una circunferencia. Aquí te describo algunos pasos. Y aquí han tenido algunas dudas de cómo, ¿no? Pues bueno, se utiliza el transportador para poder trazar los ángulos centrales. Por eso aquí yo inicio con la necesidad de encontrar los ángulos centrales, ¿no? Porque en base a eso tomamos el transportador y lo que mida el ángulo central es lo que nosotros vamos a tratar de encontrar. Ahora hay otra forma. Trazamos una circunferencia. Pretendemos hacer el octágono regular, como se dice ahí. Voy a trazar los ejes, ¿no? Así. Los diámetros. Y luego volteo mis escuadras, así, ¿no? Este lado, cortando a la circunferencia. Y en donde se cortan, unos 2 puntos y obtengo un
octágono regular. Aquí es una situación un poco diferente. Trazamos una circunferencia de radio R con esa misma distancia, apoyándose en uno de los diámetros, en uno de los extremos de los diámetros. Para esto, pues yo trazo los diámetros de esta manera, ¿no? Bien, entonces haciendo apoyo la punta del compás en uno de los extremos de los diámetros, obtengo el punto A y el punto B. Los uno para obtener el punto P. Con la misma abertura, haciendo apoyo en el punto P, voy a obtener el punto H. La distancia que hay de O hasta H, porque esto es O, que es el origen, la abertura que hay de O a H será lo que mide el lado de este decágono, ¿verdad? Así, ¿no? Igual acá, trazo y mido, en donde corta la circunferencia, serían los puntos, los marco y obtengo un decágono regular. Esta es otra forma, trazos geométricos. Y la más sencilla es utilizar tu transportador. Muy bien, aquí un polígono convexo, si cada uno de sus ángulos internos mide menos de 180. Luego entonces aquí, este es convexo, este es convexo, entonces este sería cóncavo, este cóncavo. Aquí en la siguiente actividad te pedimos que, dado un vértice, por favor, le trazas tú sus diagonales y podemos observar que son 5 diagonales. ¿Cuántas diagonales tendrán desde un vértice? El dodecágono, el hexágono y el pentágono. ¿Cuántas diagonales? Y es que siguen un patrón con respecto al número de lados, ¿no? Bien, en base a esto, te pedimos entonces que, por ejemplo, para el octágono, el número de lados es 8, número de diagonales que se pueden trazar son 5, y número de triángulos en los que queda dividido, pues son 6. Aquí está, ¿no? Son las 5 diagonales y 6 triángulos, ¿no? Los puedes ver aquí. Bien, y en base, una vez que llenes tu tabla, podemos contestar algunas preguntas. Bueno, ¿qué relación hay entre el número de lados de cada polígono y el número de triángulos en los que quedó dividido? Pues es n-2. Aquí. Número de triángulo, relación que hay es n-2 y aquí lo ponemos, ¿no? Esta fórmula es la que se menciona aquí. Y aquí te pedimos que contestes, ¿no? ¿En cuántos triángulos queda dividido el eneágono, el de 9 lados? ¿En cuántos triángulos queda dividido un polígono de n lados? Pues aquí está, ¿no? n-2, que es la fórmula que acabo de mencionar. Finalmente, el número de triángulos a los que se puede dividir un polígono convexo es igual al número de lados del polígono -2, que es esta fórmula. Y aquí te doy un ejemplo. Bien, no olvides entonces las fórmulas. Tenemos aquí algunas fórmulas para calcular el número total de diagonales, el número para calcular la medida de cada ángulo interior, ¿no? Aquí para calcular la suma de todos esos ángulos interiores y finalmente la fórmula para calcular el ángulo central. Y en ese sentido, aquí yo he escrito el decágono regular y voy a utilizar las fórmulas que te he mencionado. Al sustituir los valores, decimos que el número total de diagonales es 35 diagonales. Para la medida de cada ángulo, decimos 180 que multiplica a 10-2, haciendo las operaciones. Decimos entonces que este ángulo vale 144 grados. Este ángulo vale 144 grados. Y si lo sumamos los 10 ángulos, 180 que multiplica a 10-2,
nos da un total de 1440 grados, la suma de los 10 ángulos. Para calcular este ángulo central, dividimos 360 entre n. N es el número de lados, entonces decimos que este ángulo vale 36 grados, así, ¿no? Así, ¿no? Como puedes observar, esta clase de geometría y es una situación pues que tú ya conocías desde la primaria y con esto estamos reforzando un poco este tema. Muy bien, me despido a reserva de que tengas alguna duda. Estoy a tus órdenes vía WhatsApp. Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente semana. No sin antes recordarte que ya viene la primera evaluación. En ese sentido, es importante que entregues a la brevedad posible las actividades que te faltan para poder hacer tu calificación, para obtener tu calificación, inmediatamente turnarla a control escolar. Bueno, me despido, nos vemos a la siguiente semana. Saludos.